Mis amigos youtuberos, ¿qué tal? Bienvenidos. Cordial saludo, les habla Alfredo Pulgarín Castaño. En el día de hoy vamos a presentarle un video interesantísimo. Por eso estamos aquí con don Francisco Kiko Navarro, el decano de la locución y el periodismo en Santander, en Bucaramanga, en Colombia. Don Kiko, bienvenido. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido a YouTube. No, muchas gracias a usted por haberme tenido en cuenta para esta presentación. Bueno, don Kiko, como lo hemos anotado, es el decano de la locución y el periodismo en Santander. Don Kiko, hay quienes dicen que usted empezó en el año 1940, otros dicen que en 1951. ¿Cuál es la verdad verdadera, don Kiko? No, en el 40 yo estaba todavía en el colegio estudiando, estaba comenzando bachillerato, pero realmente mi vinculación a la radio se origina en 1951, cuando por esas cuestiones de la vida me veo llamado a presentar un programa en el cual venía actuando la orquesta con la que yo cantaba. No se presentó el locutor, el presentador esa noche, y entonces el gerente de la emisora me llamó y me dijo que si yo podía hacer la presentación del programa. Le dije que claro. Yo ya tenía alguna familiaridad con el micrófono porque pues a través de la orquesta, ya en 3 o 4 años que tenía de actividad como cantante, ya interlocutaba con la gente en las fiestas, en los bailes. Mejor dicho, ya no le tenía miedo al aparato. Y se me hizo fácil la presentación del programa y parece que les gustó mucho la intervención mía. Y al poco tiempo de haberse presentado esa circunstancia, me llamaron y me ofrecieron algunos turnos en la emisora. Sí. Yo acepté más como curiosidad que por otra cosa, porque yo en ese momento estaba más dedicado a mi labor como cantante de la orquesta que a cualquier otra actividad. Don Kiko ha sido cantante, periodista, locutor. Usted trasegó por, yo creo que todas las emisoras aquí en Bucaramanga, ¿no, don Kiko? No, ¿Recuerda? no todas, principalmente por Radio El Comercio en un comienzo, que fue la que me trajo de Cúcuta. Estuve también colaborando con Radio Bucaramanga algunos meses, con Radio Santander, con Radio Atalaya, con Todelar. Sí estuve en varias emisoras, pero no en todas. Actualmente Bucaramanga tiene muchas emisoras. En la época en que yo llegué en 1959 acá, solamente funcionaban 3 emisoras, que eran Radio El Comercio, Radio Bucaramanga y Radio Santander. Después empezaron a aparecer algunas emisoras en la frecuencia de AM y lógicamente pues se fue incrementando mucho el personal que estaba trabajando en esas empresas. Don Kiko, tengo por aquí apuntado un nombre, Heriberto Sánchez Bayona. ¿Qué representa para usted esta persona? Uno de mis mejores amigos en Bucaramanga. Heriberto fue compañero de labores en la emisora Radio Reloj en Bucaramanga por ahí en 1964, cuando estaba terminando su bachillerato. Él incursionó en la radio, estaba incursionando también en el teatro, era actor de teatro, formó parte del grupo Ariel del doctor Roque Julio Avellaneda Duarte, y allí pues fue adquiriendo una experiencia que le facilitó mucho el acceso a la radio. Y trabajó algún tiempo en la radio, después se dedicó al estudio de la carrera de Derecho, estudió en la Santo Tomás, ha sido catedrático de la UIS, de la Santoto, de la UNAV. Es un personaje, para mí es uno de mis personajes favoritos aquí en la ciudad de Bucaramanga, primero por su trayectoria como actor de teatro, también por su incursión en la emisora durante algún tiempo, y hemos sido amigos muy cercanos durante muchos años. Soy amigo de él y de la familia y hemos tenido una comunicación permanente a través de las mismas afinidades que nos llevaron a ser amigos, que son la música, el periodismo, la radio, todas esas cuestiones que a veces lo acercan a uno más
a una persona que a otra, ¿no? Sí, don Kiko siempre incursionó más que todo en el periodismo deportivo. No, yo estuve trabajando también en el periodismo general. O sea, yo manejé durante 3 años el noticiero Información de Norberto Serrano Gómez cuando él se dedicó a las labores del comercio. Me encargó de la jefatura de redacción y de una especie de subdirección del noticiero en Radio El Comercio. También estuve trabajando con Radio Limitada, que manejaba Radio El Comercio, Radio Reloj y otras emisoras, como director de noticias. Estaba encargado de hacer las informaciones de Última Hora Caracol, de la radio revista Caracol. Tenía la corresponsalía de los noticieros nacionales de la cadena y de la cabalgata deportiva Gillette. Ahí empecé, como yo ya narraba fútbol desde 1952, empecé a trabajar en lo deportivo y en lo noticioso. Sí. Más que todo. Después me dediqué exclusivamente a la labor de comentarista en materia de deporte. Sí. Estuvo en alguna vuelta a Colombia, ¿no, don Kiko? Yo estuve en 1960 con RCN, transmitimos la Vuelta a Colombia que partió de Villa del Rosario, pasamos por Bucaramanga en esa época, pero más que todo estuve dedicado al fútbol. También transmití torneos nacionales de básquetbol, internacional de básquetbol en Cúcuta, 1955 el suramericano de básquetbol, de mayores y juvenil, y muchos campeonatos. En 1953 transmitimos con Carlos Arturo Rueda el Nacional de Baloncesto masculino y femenino en Cúcuta. Sí. En el 54 me tocó transmitir con muchacho Duque de Antioquia el Nacional Juvenil, también de baloncesto, el primero que se jugó en el país. Y en el 55 ya nos correspondió la transmisión por La Voz de Cúcuta del Campeonato Suramericano. Aquí logré participar en las transmisiones de las subsedes del Campeonato Mundial de Básquetbol Masculino que se jugó en Colombia. Después también estuve en 1973 en el Campeonato Suramericano de Voleibol masculino y femenino que se cumplió en Bucaramanga. No, siempre, y viajaba mucho por todo el país transmitiendo fútbol, ¿no? Con el equipo cuando actuaba como visitante. Siempre ha tenido que hacer don Kiko Navarro, ¿no? A través de todos estos años. Yo creo que sí, han sido muchos años, ¿no? Sí. Ya prácticamente son 65 años. 65 años. En los cuales he estado más vinculado a la radio que cualquier otra actividad. Sí. Don Kiko, ¿qué recuerda usted de esa época maravillosa de los radioteatros? Usted estuvo allí desempeñando también la locución. Eso ya hoy en día no existe, ¿no? Yo creo que fui un afortunado en esa materia porque a mí me correspondió trabajar en la radio en la época de oro de la radio colombiana. Correcto, así es. Y yo considero que la época de oro de la radio en Colombia fue de 1950 a 1960, en donde surgieron no solamente las nuevas tecnologías para la transmisión, sino la oportunidad de conocer muchos artistas que venían a Colombia, que hacían giras por Sudamérica, no solamente de la parte norte del continente, sino también de Europa. Sí. Aquí vino mucho artista español, mucho artista argentino, mexicano, cubano, y algunos de ellos tuve la oportunidad de presentarlos en el radioteatro en La Voz de Cúcuta y aquí en Radio El Comercio. Correcto. Eso fue una época dorada inolvidable, ¿no? Para mí ha sido la mejor época de la radio colombiana. ¿Cómo ve la situación de la locución y el periodismo hoy en día con tanta tecnología, don Kiko? Pues es que la radio ha avanzado mucho en materia de tecnología, pero en el material humano, personal que se encarga de la radio, me parece que hay muchos que llegan sin preparación, sin una preparación adecuada. Sí. Y es que se acabaron las escuelas de radiodifusión que habían en el país o que funcionaban, porque todo obedece ahora a la inmediatez de la necesidad, ¿no?
cuando se necesita un locutor se apela a cualquier persona que tenga algún conocimiento, pero que no tenga realmente conocimiento profundo de lo que va a hacer, ¿no? Entonces se improvisa demasiado. No es culpa de la gente, porque la gente hoy en día, si yo me pongo a pensar que en 1951, cuando yo comencé en radio, yo creo que los colombianos no pasábamos de 15 o 18 millones de habitantes. Sí. Hoy en día tenemos más de 40 millones de colombianos que necesitan trabajar y que tienen oportunidades, porque hoy en día se han multiplicado no solamente las empresas de radio, sino también los canales de televisión y todo aquello que necesita personal para desempeñarse, ¿no? Sí. Don Kiko Navarro, a través de 60 y algo de años en su carrera de periodista, tiene mucho que contarnos. Él ha hecho una decepción con nosotros, cosa que le agradecemos demasiado, dedicarnos unos minutos para esta importante entrevista. Don Kiko, pues muchísimas gracias y le seguimos deseando que siga adelante con su labor periodística y sobre todo enseñando a las nuevas generaciones. Don Kiko, muchísimas gracias. Sí, yo creo que la mejor manera de enseñar, antes de despedirme, la mejor manera de enseñar es dando algunas recomendaciones, no consejos. Claro que los viejos somos llamados a dar consejos, ¿no? Sí. Pero más que todo serían como sugerencias o recomendaciones. Yo le diría mucho a la gente que está comenzando en la radio, en uno o en otro campo de la actividad radial, que se prepare. Sí. Que traten de adquirir el mayor conocimiento que puedan para desempeñarse en una labor y para llegar a destacar. Porque lo más fácil es llegar y vegetar durante 10, 15 años en la radio sin sobresalir. Me parece que el llamado a sobresalir es el que está mejor preparado, el que tiene mayor iniciativa, el que cada día se preocupa por aprender más, para tener más que enseñar. Y ese es el personal que necesita realmente esta actividad, tanto de la radio como de la televisión, porque las comunicaciones hoy en día me parece que tienden más hacia la imagen y el sonido que a la propia idea del solo sonido, ¿no? Sí. Entonces es importantísima la preparación en estos campos. Le agradezco mucho a usted haberme tenido en cuenta, pues humildemente le confieso que no me considero un personaje tan importante para estar apareciendo en reportajes y en entrevistas, pero de pronto sí tengo algo que comunicar y que decir. Correcto, correcto, don Kiko, muchísimas gracias por su tiempo, muy formal. Gracias mis amigos youtuberos por la atención a este video. Nos seguimos encontrando más adelante. Hasta pronto.